Derecho internacional público. ¿Por qué debe existir? Hablaré de la importancia y para esto empezaremos con su fundamento. Tiene su base en la necesidad de los estados de vivir en armonía, de mantener un ambiente de paz en el que se garanticen los derechos fundamentales de toda comunidad internacional. Por eso se dice que está representado por la función social, precisamente para evitar los actos de violencia y para lograr una convivencia respetuosa y agradable entre las partes. El pensar en conceptos como paz y armonía hace suponer la necesidad absoluta de elementos como la cooperación. Sin esta voluntad de ayudarse mutuamente de los estados, se hace prácticamente imposible lograr los objetivos propuestos. Hoy en día existen organizaciones encargadas de promover los principios e ideales fundamentales del derecho internacional público, tales como la ONU, que han asumido esta misión y ponen sus esperanzas en el espíritu de cooperación de los países integrantes, aun cuando existen diferencias en el ámbito ideológico. Es posible lograr acuerdos en otros aspectos como lo son el económico, el social y el moral. Ahora expliquemos lo que es el derecho internacional público. Los estados hacen las leyes para las personas, pero ¿quiénes hacen los derechos para los estados? El derecho internacional público tiene como su definición el conjunto de normas y obligaciones que regula principalmente cómo se comportan los estados entre sí, o más correctamente, el derecho de gentes rige las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Estas deben establecer los derechos y los deberes de los estados en la comunidad internacional, determinar las competencias de cada estado, reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Entonces, ¿por qué es tan importante el derecho internacional? Empecemos con las razones de su existencia. Existen diferentes teorías. Algunos apuntan a que este derecho existe desde que los pueblos primitivos mantuvieron relaciones comerciales, establecieron alianzas y sometieron sus problemas a un tercero, respetando la inviolabilidad de sus envíos y otros acuerdos. En el derecho internacional privado, los estados son soberanos, o sea, que son seres libres, y dentro de esta misma libertad han decidido qué es lo que no pueden hacer. Por lo que si los estados no acuerdan que algo está prohibido, entonces se entiende que está permitido. Tenemos como ejemplo esta segunda teoría. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los estados consideraban que cuando había una controversia con otro estado, era permitido ir a la guerra para resolverlo. Pero hubo 2 guerras mundiales en 30 años, millones de muertos y los propios estados acordaron en crear la Organización de las Naciones Unidas para mantener la paz. El acuerdo de la ONU llamado la Carta de las Naciones Unidas, en la que determinaron: en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que fueron los propios estados quienes decidieron poner un límite y dejar de usar la guerra como un método de resolución de conflictos. Son los mismos estados quienes hacen las normas, pero además son ellos quienes se encargan de hacer cumplir dichas normas. Aquí unos ejemplos de normas del derecho internacional. Por ejemplo, ¿cómo se delimita una frontera? Temas comerciales como son los puertos, cómo se regula el espacio y el derecho internacional de los derechos humanos. Una tercera razón serían los fenómenos sociales, nuevos que van surgiendo, a los cuales el derecho debe prestar atención, como lo es en la actualidad los delitos de tipo cibernético, así como los cambios debido a la globalización en ámbitos económicos principalmente. En el carácter diplomático ha creado la necesidad de implantar órganos, así como leyes que de alguna manera marquen el orden a seguir cuando ocurran sucesos que involucren no solamente a un estado específico. Por ejemplo, tenemos los delitos de tipo internacional, como lo son el terrorismo, que ha condicionado el accionar de los gobiernos en cuanto a la creación de su legislación, el conflicto entre Israel y Palestina, el cual involucra la soberanía que cada uno ejerce sobre el otro, el matrimonio infantil o a temprana edad, el intervencionismo, el crimen del genocidio o crímenes contra la humanidad. Existe una obligación de cumplir. Esto quiere decir que todo tiene que ser aceptado con los estados previamente. Si hay un estado que no está de acuerdo con comprometerse a una obligación, en términos generales puede no estar de acuerdo y no le aplicaría dada la soberanía de cada estado. Pero si el estado se compromete a cumplir, ya tiene una obligación jurídica
y tiene que cumplirla. Si incumple, los otros estados pueden ejercer presión política, tomar medidas en su contra o demandar ante un tribunal internacional competente, como podría ser la Corte Internacional de Justicia. Son los estados el objeto principal del derecho internacional público, pero no son los únicos, ya que también regula el actuar de las organizaciones internacionales, como lo son la ONU, la Orden de Malta o el Comité Internacional de la Cruz Roja. Podemos concluir que la finalidad esencial del derecho es asegurar la paz y seguridad internacionales, fungiendo como moderador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional.